Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, que hoy día les va a hablar acerca de lo que es la persecución política que en el Ecuador, que se ha convertido ya en el punto de partida, en el centro de lo que es la confrontación en las elecciones que están por venir. Prácticamente Lenín Moreno destapó la olla de Pandora de la persecución política, la caja de Pandora de la persecución política en Ecuador. Todo empezó cuando él llegó a ser presidente de la República. Desde ese momento, la persecución política en el Ecuador tomó otra magnitud. Ya no es una persecución política que solo la hace el jefe de Estado, sino que es una persecución política que también la hacen los partidos políticos de oposición a Rafael Correa, los medios de comunicación, la embajada norteamericana e inclusive los mandos militares que ya dejaron de trabajar o que están todavía vinculados a las Fuerzas Armadas. Es decir, hay una persecución militar que tiene muchos y muy detallados sistemas para conseguir lo que se busca. Y para entender esto, veamos entonces que todo comienza cuando triunfa la Revolución Ciudadana. Pasan 10 años de gobierno de Rafael Correa, y en esos 10 años de gobierno hay una persona que logra infiltrarse dentro de la Revolución Ciudadana junto con otros de los partidarios. Básicamente son gente de la sierra, vinculada, por cierto, a lo que se llama la mitocracia serrana, es decir, el poder de los mentirosos de Quito, que están muy, pero muy relacionados con las universidades y la élite intelectual, los denominados revolucionarios de Cafetín de la capital y también de Cuenca. Este grupo logra introducirse dentro del partido Alianza País, y cuando llega la siguiente elección del 2016, Rafael Correa quiere colocar a Jorge Glass como su candidato a la presidencia, pero viene la mitocracia serrana y le dice: no, ya no queremos un costeño más como presidente, ya lo tuvimos a usted, ya nos cansamos de los costeños, ahora tenemos que darle oportunidad a un serrano. Pero además ya nos cansamos de los individuos atléticos, simpáticos, fuertes, inteligentes, sino que ahora le queremos dar la oportunidad a un paralítico, nada simpático, nada inteligente, para poder ser inclusivos. Es que hay que ser inclusivos. Y logran introducirlo a Lenín Moreno como candidato a la presidencia. Una vez que es el candidato, toda esta mitocracia serrana de Quito logra convertir a Rafael Correa en un caballo de Troya. Todos votamos por él, como si hubiéramos traído el caballito dentro de las murallas de Troya, hubiéramos llevado al caballito dentro de nuestra casa, pero no sabíamos que dentro del caballito, en las listas de Alianza País, habían de 136 candidatos asambleístas, ni más ni menos que 50, más prácticamente ni siquiera eso, las 3/4 partes eran traidores. Y esas 3/4 partes de traidores serranos y costeños no tuvieron ningún empacho en darle la espalda a Rafael Correa y a Jorge Glass, destituirlo de la vicepresidencia para poder apropiarse no solamente del partido, sino que además del poder. Y esto lo hacen gracias a que Lenín Moreno traiciona a Rafael Correa y cambia
de la Revolución Ciudadana al plan de gobierno neoliberal de los banqueros y de Guillermo Lasso, es decir, a la extrema derecha. Hoy, Rafael Correa es un perseguido político. Se teme por sobre todo su retorno, y para evitar su retorno se le hicieron muchos problemas, y finalmente Rafael Correa se ve obligado a recurrir a un desconocido, una persona nueva, Andrés Arauz, y este muchacho, que no tiene por dónde encontrarle ningún nada para molestarlo, porque todos los demás candidatos de Alianza País que eran aliados de él están ahora de perseguidos políticos, de refugiados en México, escapados de aquí. Entonces llega ahí, y lo más importante es que lo acusan a través de un juicio de sobornos en el que logran conseguir una sentencia para por 8 años meterlo a la cárcel, a él y a los que son más cercanos colaboradores, más 25 años que no puede ejercer ninguna actividad pública. Pero luego de hacer todo eso, tenemos que entender qué es lo que dice Andrés Arauz. Andrés Arauz dice: cuando yo llegue al poder, les voy a hacer probar de su propia medicina. Es decir, les voy a también a perseguir políticamente a ustedes, y les voy a meter a la cárcel, y les voy a hacer lo mismo que ustedes han hecho, a ver si les gusta. Y para eso, entonces, tiene cosas a su favor que ya están en sus manos. Por ejemplo, los INAH Papers. Los INAH Papers es la razón por la que Lenín Moreno va a ir a la cárcel, o puede ir a la cárcel, porque los INAH Papers son dineros sacados, obtenidos primero de manera irregular, escondidos en un paraíso fiscal, que él y su familia los tenían, y teniéndolos desde el año 2012, se presentan a candidato a la presidencia sabiendo que en las leyes de Ecuador, una persona que tenga dineros en paraísos fiscales o empresas en paraísos fiscales no puede ser candidato. Eso se resolvió en una consulta popular. Pues viola la ley, se esconde ese asunto, y ahora esa ya es una causa que lo puede mandar a la cárcel, el haber ocultado dinero en paraísos fiscales y una empresa en paraísos fiscales, ¿no? Y eso me impedía ser candidato. La segunda cosa por la cual, por supuesto, tiene la posibilidad de ir a la cárcel es por haber organizado una consulta popular dolosa, inconstitucional, y por haber creado el Consejo Interino de Participación Ciudadana, y haber creado a través del Consejo Interino de Participación Ciudadana el Consejo Nacional de la Judicatura y el Consejo Nacional Electoral, dos instrumentos fundamentales de persecución política de Rafael Correa. El haber creado un Consejo Nacional de la Judicatura para perseguir a sus enemigos políticos, eso va contra la Constitución del Ecuador. Y el haber creado un Consejo Nacional Electoral para impedir la participación de Rafael Correa también va contra las leyes del Ecuador. Pero lo más importante quizás sea el hecho de que puede ser acusado de traición a la patria, porque el artículo 4 de la Constitución prohíbe al presidente, a los asambleístas y a cualquier funcionario y a cualquier persona entregar el territorio nacional a una potencia extranjera para que ponga bases militares, o venga inclusive a hacer ejercicios militares. Ni eso se puede hacer en el Ecuador. Pero él le dio 2 bases militares a Estados Unidos, a Donald Trump específicamente, y a cambio de que lo sostenga como lo ha hecho. Y Donald Trump ha violado la Constitución de Ecuador, ha puesto 2 bases militares aquí, y junto con él ha violado Osvaldo Jarrín y Lenín Moreno. Esas son las causas por las que Lenín Moreno puede ir a la cárcel después de su gobierno. Pero nos queda por entender qué puede pasar
con todos esos asambleístas que también le traicionaron a Correa, con los banqueros, con los medios de comunicación, con las personas que se repartieron los hospitales, los carnés de discapacitados, las embajadas, las becas, los cargos públicos, las empresas públicas, inclusive cómo el Ecuador puede demandar a Estados Unidos y a Donald Trump por daños económicos, políticos y sociales ocasionados desde el año 2017 al año 2019. Primero, pues, queda claro que hubo una represión militar, y esa represión militar, con Osvaldo Jarrín a la cabeza, mató, junto con María Paula Romo también a la cabeza, utilizaron la policía y el ejército para reprimir y hubieron 11 muertos. Hubo un uso excesivo de la fuerza, otra causa por la cual se les puede meter a la cárcel. Pero no solo queda eso. A todos nos consta que ha habido un robo en la policía de 532 millones de dólares. Ha habido un reparto de los hospitales. Ha habido un reparto, un robo en las compras públicas para el momento de la pandemia. Era un momento de emergencia nacional. Cualquier dinero que se tomaba en ese momento significaba traición a la patria, traición al momento histórico, traición a la crisis, porque no se podía utilizar en ese momento crítico sino la más valerosa patriotismo y el más sereno, la más grande responsabilidad, no hacer negocios y pescar en río revuelto. Así pues, los medios de comunicación también van a tener que enfrentar juicios por haber levantado falsos testimonios, por haber dado sentencias antes de que los jueces pronuncien las sentencias. Eso es delito en Ecuador. Pero también tenemos a la banca que se cobró seguros que no debía cobrarse, la banca que ha sacado dinero, la banca que ahora ha explotado a la gente. Entonces ellos también son las personas que pagan susceptibles de ser demandadas por el próximo gobierno. Es por eso que todos ellos están en este momento en contra de Andrés Arauz y de Rafael Correa. Muchas gracias.